Buenos días tengan todos, bienvenidos a mi canal, donde estaremos hablando sobre un poco de historia. Como han podido ver en el título, el video del día de hoy será sobre los virreinatos. Pero, antes de que entremos en el tema, tenemos que ponernos en contexto sobre qué es un virreinato. Bien, un virreinato se refiere a un cargo que ocupa un virrey. Este es designado por el rey para que gobierne en su nombre una porción de sus territorios, que éste no puede gobernar ya sea por su lejanía o por su dimensión. Pues bien, el virreinato de las Indias fue destinada títulos y derechos a Cristóbal Colón por los Reyes Católicos en 1492. A estos títulos y derechos se les designa las capitulaciones de Santa Fe. Fue un virreinato de poca duración, ya que se extinguió en 1536. Estableciéndose los dos grandes virreinatos de Nueva España y Perú, que subsistieron durante todo el periodo colonial. Las capitulaciones de Santa Fe designaban que todos los territorios descubiertos por Colón formaban parte de su virreinato. Entonces Colón realizó un total de 4 viajes. El primer viaje a América, donde llegó a Guanahani el 12 de octubre de 1492. Esta fecha nos suena, pues es con la que conmemoramos el descubrimiento de América. Durante este viaje, Colón descubrió las Bahamas, Cuba y la Española, ejerciendo su cargo de virrey y gobernador en ellas. Ese mismo año fundó el Fuerte de la Navidad. Su segundo viaje fue en 1493, donde descubrió Guadalupe y otras islas situadas en el Océano Atlántico. Entre ellas se encuentra Puerto Rico. Descubrió Jamaica y exploró Cuba. En su tercer viaje, en 1498, descubrió la isla Trinidad y la isla Margarita. Después de eso permaneció en la Española hasta 1500. Pero mientras esto sucedía, algo más estaba pasando, pues el rey Fernando de Aragón e Isabel de Castilla querían intervenir en la administración colombina. La isla española era la única colonia consolidada, pero esta estaba dividida por dos partidarios, los de Colón y los de la Corona. Los partidarios de Colón aspiraban a crear y desarrollar estructuras de gobierno en una entidad política propia vinculada a la Corona, mientras que los de la Corona querían una posesión territorial de la monarquía española. Mandaron a detener y a encadenar a Cristóbal Colón y a su hermano Bartolomé Colón por el juez Francisco Fernández de Bobadilla. Al llegar a España, recuperó su libertad, pero ya no había prestigio, sus poderes y el virreinato ya no le pertenecían. En su último y cuarto viaje, en 1502, descubrió Santa Lucía y Martinica. Permaneció en Jamaica 2 años y regresó a España, donde murió en 1506 en el convento de San Francisco en Valladolid. El virreinato había pasado a manos de Francisco Bobadilla, luego a Nicolás Obando, hasta que Diego Colón heredó los privilegios que poseía su padre. Diego inició una serie de demandas judiciales contra la corona, conocidas como pleitos colombinos. Murió en 1526 heredando a su hijo Luis Colón. Sin embargo, este era menor de edad. Entonces se produjo la transacción de arbitraje que pusieron fin a los pleitos colombinos. A él le dieron el título de duque de Veruga, y ese fue el fin del virreinato de Indias. El virreinato de Nueva España. Su origen se dio tras la caída de Tenochtitlán, que fue el principal acontecimiento para su conquista. La capital del virreinato fue la Ciudad de México. El virreinato abarcaba lo que hoy se conoce como México, parte de los Estados Unidos, la parte suroeste del actual Canadá, la Capitanía General de Guatemala, la de Cuba, la provincia de Venezuela y finalmente la Capitanía de Filipinas. El virreinato se dividió en 8 reinos y 5 capitanías generales. Los españoles habían continuado explorando el Nuevo Mundo. Hernán Cortés zarpó en 1519 a tierras recién descubiertas bajo la designación de Diego Velázquez de Cuyar, gobernador de Fernandía, que es lo que hoy conocemos como Cuba. Llegó a Tabasco en marzo de ese año.
Fundó la villa de Santa María de la Victoria, que se convertiría en la primera población española de Nueva España. El 8 de noviembre llegó a Tenochtitlán. Moctezuma, que era el tlatoani, la máxima autoridad, tenía premoniciones de que su imperio iba a llegar a su fin, pues se suponía que la profecía decía que Quetzalcóatl, fundador del imperio, aparecería en forma de hombre blanco. Por esta razón se le dio paso a Hernán Cortés al palacio. Los españoles aprovecharon y detuvieron a Moctezuma en 1520. Ellos pensaban proclamar la conquista, pero no contaban con que el pueblo se rebelara y destinaran al hermano de Moctezuma, Cuitlahuac, el nuevo tlatoani, quien lanzó al pueblo en armas contra los españoles, y acontecimiento que se conoce hoy como Noche Triste. Hernán Cortés se había aliado con los pueblos que eran subyugados por los aztecas y también estaba aprovechando la ventaja de que los nativos caían por enfermedades que los españoles habían traído. Tales eran la viruela o tuberculosis, que eran fatales para los indígenas. Cortés vuelve a atacar Tenochtitlán y el nuevo tlatoani, Cuauhtémoc, porque había muerto el anterior de viruela, no pudo con la magnitud del ataque y la ciudad se rindió el 13 de agosto, marcando el dominio español. Cortés nombra las tierras con el término Nueva España. Ordenó la demolición de México Tenochtitlán y edificó un nuevo capital con trazado al estilo español. Los indígenas eran sometidos, obligados a realizar trabajos forzados. Eran reunidos en pueblos constituidos en congregaciones con la finalidad de la evangelización de los indígenas, que era una ley primordial de la política española. El asentamiento de los españoles y su mezcla con los nativos dio origen a los mestizos, que ocupaban la mayor parte del territorio. El descubrimiento de numerosos yacimientos mineros captó la atención de la corona, que se dispuso a explotar materiales tales como oro, plata, cobre y hierro. A principios del siglo XIX, el virreinato cayó en crisis y como esta consecuencia directa en la política de México, dio paso a la conspiración de Guerrero, causando incidente directo a la independencia de México en 1821, desterrando el virreinato y dando paso al primer imperio mexicano. El Virreinato de Perú fue creado por la corona española en el año 1542, con capital en la ciudad de Lima o la ciudad de los Reyes. La nueva unidad política era más extensa que la superficie en el Virreinato mexicano, pues esta abarcaba todo el continente sudamericano, excepto el Brasil, las Guayanas y la costa del Caribe en Venezuela. Los primeros asentamientos comienzan a desarrollarse tras la captura de Cusco, principal ciudad inca, en 1534. Blasco Núñez Vela fue el primer virrey, nombrado por Real Cédula el 1 de marzo de 1543. Sin embargo, no ejerció la autoridad real debido a enfrentamientos entre los partidarios de Francisco Pizarro y Diego de Almagro por el dominio de Perú. Pereció asesinado por Gonzalo Pizarro. El enfrentamiento se saldó con la victoria de Pizarro y el posterior ejecución de Almagro. Quizá una de las particularidades más significativas del Perú estuvo en la temprana explotación de materiales preciosos, cuyo centro más importante fue el Cerro Rico de Potosí, descubierto por los españoles en 1545. El trabajo en la mina era desarrollado por indígenas que pasaban entre 1 o 2 semanas sin salir de ella en condiciones realmente duras. El campo de administración del virreinato estaba constituido por 2 audiencias, las de Lima y Cusco, que fueron sustituidas por intendencias tras las reformas borbónicas en el siglo XVIII. Finalmente, a lo largo del siglo XVIII, el virreinato de Perú sufrió un paulatino desmembramiento territorial que dio origen a los otros virreinatos de Nueva Granada y el Río de Plata.
En esta época colonial se dio también la aparición de una nueva clase social, los criollos, que no tenían los mismos derechos que los españoles. Sin embargo, durante los siglos XVII y XVIII llegaron a gozar de varias libertades y fortuna. La corona española, al enterarse, trató de quitarles estos derechos de nuevo, lo que aumentó el descontento y esto llevaría a la lucha por la independencia. El virreinato de Nueva Granada abarcó los actuales territorios que hoy ocupan Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. Fue creado mediante cédula real el 27 de mayo de 1717. La corona se vio obligada a construir este nuevo virreinato por dos razones principales. En la zona más importante de producción aurífera, y la estrategia de posición les permitía enfrentar con efectividad el contrabando y la piratería. La reorganización administrativa de reforma moderniza los sistemas de extracción y comercialización de las materias primas. Su capital era Santa Fe de Bogotá, la actual capital de Colombia. Este virreinato sufrió varias disoluciones y se volvió a formar en numerosas ocasiones. Tras su fundación en 1717, se disolvió por dificultades económicas relacionadas con la Guerra Cuádruple Alianza Española en 1724. Se refundó en 1740. Los independentistas se hicieron del poder en 1819 y Fernando VII lo recuperó en 1816. Y el definitivo fue el reemplazo por una nueva entidad, la Gran Colombia, en 1822. Sus principales características fueron que la principal fuente de riqueza del virreinato fueron las minas de oro y la extracción de esmeraldas. También se le dio importancia al cultivo de productos, pues exportaban tabaco y el cacao. Los virreyes de la Nueva Granada se caracterizaban por la puesta en marcha de numerosas políticas de carácter ilustrado. El más referente a esta corriente en pensamiento fue José Celestino Mutis. La creación de una enorme colección de dibujos de flora colombiana y la elaboración de un diccionario con palabras elementales utilizadas por los indígenas en la zona. El Virreinato del Río de Plata fue creado como última división administrativa que los españoles llegarían a tener en América en 1776. Incluía lo que hoy es Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y parte de Brasil. El Virreinato del Río de Plata nació para reforzar la presencia española frente a la británica. La capital se sitúa en Buenos Aires, fundada en 1580. El territorio se dividió en intendencias y gobernaciones de acuerdo a las nuevas leyes de la Reforma Borbónica. Se creó por causa de la necesidad española de ejercer control más eficientemente sobre la región. La enorme superficie que abarcaba el Virreinato de Perú dificultaba las tareas de gobierno, lo que fue un poderoso motivo para la división de este territorio. Los indígenas, al igual que el resto de América ocupada, fueron repartidos entre distintos grupos de terratenientes con la excusa de la evangelización. La ganadería fue la principal actividad económica cuya relevancia se mantiene en la zona hasta el día de hoy. La minería no ocupaba lugar, pues el resto de los virreinatos la tenía. El comercio se centraba en la exportación de ganado y derivados, también como cereales. Los principales puestos políticos estaban ocupados por españoles y con menor importancia eran destinados a criollos en buena posición. Entre los sucesos importantes, se podría decir que está en 1785 la instalación de la Audiencia o el Tribunal de Justicia en Buenos Aires, la creación del Consulado de Buenos Aires en 1794. El Virreinato de Plata comenzó a desintegrarse a partir de la Revolución de Mayo de 1810. Sin embargo, tuvo autoridades españoles, aunque no reconocidos por todo el territorio, hasta 1814. Y eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo.